Y volviendo a nuestro tema, estamos hablando de la toma de decisiones bíblica. Dijimos que el creyente que busca tomar decisiones de manera bíblica busca la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios precisamente la podemos hallar respecto a la voluntad decretada de Dios y la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad decretada es el decreto soberano y providencial de parte de nuestro Dios, que no necesitamos buscar. Es esa parte correspondiente a la primera parte de Deuteronomio 29:29. Las cosas que pertenecen a Jehová son ocultas a nosotros. Pero después tenemos la voluntad preceptiva, aquellas que sí nos han sido dadas para conocerlas mediante el testimonio de la Escritura. Esa voluntad preceptiva de Dios es justamente la voluntad que buscamos conocer para tomar decisiones bíblicas, decisiones sabias. Y me gustaría comenzar esta segunda sección hablando de la clave para poder conocer la voluntad de Dios, la clave para poder tomar decisiones bíblicas. La clave está en interpretar con precisión la voluntad revelada de Dios. No vamos a decidir bíblicamente por el simple hecho de tener la Biblia con nosotros. No vamos a decidir bíblicamente por el simple hecho de tener un conocimiento intelectual del texto bíblico. Repito, no basta, no es simple y sencillamente el hecho de tener un conocimiento, un entendimiento intelectual del texto bíblico, del pasaje bíblico. Necesitamos, como leímos hace un momento, trazar con rectitud la palabra de verdad. Necesitamos interpretar con precisión, llegar a una interpretación correcta para poder conocer la voluntad revelada de Dios. Porque es que hay personas en este mundo que invierten sus vidas en estudiar teología, o personas que invierten sus vidas en, de alguna manera, estudiar la Biblia, y ahora mismo están en el infierno. Porque tal vez lo estudiaron, lo conocieron de una forma meramente intelectual. Aquellos que profesan algún tipo de religión falsa, obviamente, que utilizan el nombre de Jesús, que utilizan la Escritura, que utilizan ciertas doctrinas de la palabra de Dios, pero que no conducen a la necesidad de un Salvador y a la salvación únicamente por fe. Y aquellos que tienen un conocimiento intelectual, pero no les salva y no les hace ser sabios. El mismo testimonio que tenemos en la Escritura: los demonios creen y tiemblan, tienen un conocimiento intelectual, podemos decirlo, pero precisamente la diferencia está en un corazón que es obviamente un corazón sabio, un corazón que el Espíritu Santo lo ha iluminado para poder comprender la verdad de Dios, y un corazón motivado por el Espíritu Santo a interpretar con precisión la voluntad revelada de Dios. Para poder llegar a esa interpretación necesitamos hacer referencia y hacer caso a 5 principios que pongo aquí, principios hermenéuticos, principios que nos dirigen a conocer la voluntad revelada o la voluntad preceptiva de Dios. El primer principio es el principio literal. Necesitamos estudiar la palabra de Dios de manera literal, racional, de manera lógica. Dios ha decidido revelar su palabra a nosotros, la iglesia, a manera de libro, en forma de libro. Por lo tanto, si yo quiero llegar al único significado y a la correcta interpretación del texto bíblico, necesito precisamente estudiar la palabra de Dios como se estudia un libro, con ciertas reglas literarias, gramaticales, contextuales, etc. El principio histórico, por ejemplo, que nos dice
acerca del autor. Sabemos que la escritura fue escrita por varios autores hacia varias audiencias distintas. Entonces, hacernos la pregunta: ¿quién está hablando? ¿A quién está escribiendo? ¿Qué contexto histórico estaba ocurriendo en ese momento? Como hace un momento que leímos ahí las cartas de Pedro. El saber que está hablando Pedro, el apóstol, está instruyendo a la iglesia del primer siglo, a la iglesia que estaba siendo perseguida por Nerón, que estaba siendo perseguida para matarlo, por la defensa de su fe. Esto cambia completamente el sentido del texto, que leer simple y sencillamente el pasaje con una idea. Esta mañana hablábamos también con las hermanas de Filipenses capítulo 4 y pensando justo en esta idea de cómo Pablo está enfáticamente y de manera práctica animando a la iglesia al contentamiento. Y así cada uno de los pasajes de los textos bíblicos necesitan ser apoyados y necesitamos invertir tiempo en conocer esos principios históricos que nos llevan a pensar, a meditar en la audiencia original. Ahora, los principios gramaticales también son muy importantes. Saber que la escritura no se escribió en español, se escribió en hebreo, en griego principalmente, y conocer esas reglas que nos ayudan a una correcta interpretación, aún sin saber griego o sin saber hebreo, el estudiar nuestra Biblia en español, respetando también esas reglas gramaticales de nuestro español, nos acerca también al correcto significado del texto bíblico, ¿sí? Saber que está hablando de un presente continuo, que está hablando de una manera, una voz exhortativa, ¿sí? Que no está sugiriendo, que no está diciendo tal vez una pregunta o una pregunta retórica, etcétera, etcétera. Después tenemos el principio sintético. Generalmente la hermenéutica correcta está basada justo en estos tres primeros principios. El cuarto, que es el principio sintético, es precisamente una compilación de los tres anteriores. Los tres anteriores se ponen juntos para una comprensión completa, para llegar a hacer una síntesis del principio bíblico que estamos estudiando. A veces tenemos la idea de que síntesis es un resumen o es algo aún de menos valor, pero no. La síntesis es compleja. Hacer una síntesis de una idea es justamente tomar absolutamente todo y hacerlo de una forma tan clara que lo podemos sintetizar, lo podemos presentar de una manera más fácil, comprender de una manera más fácil. Ahora, lo más importante aquí, hermanos, es que si no estamos siguiendo estos cuatro principios, principio literal, histórico, gramático, llegando a un principio sintético, nos vamos a privar de llegar a un principio práctico. Aquí está la obediencia a la palabra de Dios. Si verdaderamente estamos interpretando de forma correcta la palabra de Dios, esto tiene que producir un cambio en nuestras vidas, un cambio de obediencia. Esto tiene que producir un acercamiento que apunte a nuestro corazón. Ese es el principio práctico. ¿Cuál es el significado práctico del texto? ¿Cuál es la aplicación de este texto bíblico a mi vida en este preciso momento? ¿Qué está soberanamente enseñándome el Señor en este día a través de este texto? Que me ayude justamente a tomar una decisión bíblica, una decisión correcta. Ahora, la siguiente parte, en estos momentos, vamos a hablar de los métodos y los motivos que debemos considerar a la hora de tomar decisiones de manera bíblica. Y vean el siguiente listado. Vamos a mencionar algunas cosas aquí. Los métodos y los motivos que debemos considerar con cautela
cuando queremos buscar la voluntad preceptiva de Dios, la voluntad revelada de Dios, al momento de tomar alguna decisión. Vean lo siguiente. Número 1, el mal uso de la Biblia, lo que ya estábamos diciendo. Personas que sacan de contexto el texto. En la mañana hablábamos con las hermanas de Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tal vez he sido un mal estudiante todo el tiempo en la preparatoria, etcétera. Apenas si alcancé a graduar de la preparatoria, pero resulta que quiero estudiar la licenciatura más compleja. Póngale usted el título que quiera. Medicina, abogado, arquitecto, no sé. La licenciatura que pide tal vez mayor puntaje en la universidad. Y apenas si fui un estudiante que aprobó y que graduó de la preparatoria, pero quiero estudiar lo más complejo. Y yo digo, es que la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a poder ser un estudiante automáticamente, inmediatamente me voy a convertir en un buen estudiante, solo porque la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mientras más recuerdo ese pasaje, entonces ahora sí voy a convertirme en un super estudiante, etcétera. Usted tal vez nunca ha hecho ejercicio y de repente quiere levantar 50 kilos, ¿no? Y usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces voy a poder levantarlo. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. El mal uso de la Biblia obviamente no nos acerca a tomar decisiones bíblicas, por eso necesitamos hacer una correcta interpretación. Número 2, el consejo personal. El consejo personal. A veces pensamos que el tomar una decisión bíblica está basado en lo que alguien más nos diga. Y la idea que tenemos de consejería precisamente es que alguien más nos dé su opinión al respecto. Pensamos que la consejería bíblica es ir con el pastor después del sermón y acercarnos a él, conversar 5 minutos después del sermón y que en 5 minutos el pastor nos va a decir absolutamente la respuesta que necesitamos para tomar una decisión correcta. Como que si fueran los 5 minutos de magia, la conversación mágica. Y ya nos dice el pastor, ya nos resolvió toda la vida, porque el sacrosanto pastor nos dio su consejo personal. Y nos dijo, mira, tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto y ya. Bueno, eso no es consejería bíblica. La consejería bíblica es precisamente la instrucción de la palabra de Dios para que la persona que está frente a ese problema, a esa situación, a esa decisión, sea el hombre que Dios espera que sea en medio de esa decisión. Eso es la consejería bíblica. Un consejo personal no nos acerca a la voluntad de Dios. No podemos llegar delante de Dios y decir, Señor, es que yo decidí por la opción A porque todos alrededor mío me dijeron que decidiera la opción A. No es una evidencia de que esa es la voluntad de Dios para nosotros. Y pensemos lo siguiente, hermanos. ¿Quién en esta vida tiene la autoridad de decirnos qué hacer y qué no hacer? Absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Solamente el autor de la vida. Solamente Dios por medio de su palabra. Es una verdad importante que podemos abrazar. Vean el inciso C. Circunstancias o resultados. Muchas veces basamos nuestras decisiones en las circunstancias o los resultados. Aquí está el error y aquí está el peligro, en que este mundo está corrompido y afectado por el pecado y los resultados y las circunstancias que vivimos generalmente están impactadas por eso. Entonces, no podemos descansar en las circunstancias a la hora de tomar decisiones. No podemos descansar en los resultados, porque muchas veces los resultados es consecuencia de nuestro pecado. No fui a la palabra para ver lo que el Señor decía
respecto a esta decisión que debo de tomar y entonces me equivoco por resultado y pienso que eso fue lo mejor. Bueno, a la final, claro que va a ser lo mejor para el creyente, pero probablemente tengas que padecer la consecuencia de tu pecado. Entonces, las circunstancias, los resultados no son necesariamente la evidencia de que esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas, para tomar decisiones. Vamos a ver otros ejemplos. El siguiente, establecer condiciones. Condiciones a otras personas o condiciones a Dios mismo. Decir, Señor, si tú me concedes a esta persona como esposa, entonces yo voy a ser el mejor esposo, el esposo más piadoso y etcétera. Señor, si tú me concedes este trabajo que me va a pagar más, etcétera, etcétera, Señor, yo voy a ser el cristiano más fiel, que voy a estar en la iglesia y que voy a ofrendar y que voy a servir en distintos ministerios, etcétera, etcétera. Condicionamos a Dios a veces a tomar nuestras decisiones. Bueno, eso es una ofensa delante del carácter perfecto y santo de Dios. No podemos condicionarle. Tampoco establecer condiciones para otros, para otras personas. Siguiente. Puertas abiertas o puertas cerradas. Esto es muy importante porque muchas veces pensamos que la voluntad de Dios se ve manifestada en las puertas abiertas o en las puertas cerradas. Déjeme decirle lo siguiente, una puerta abierta no significa que tengamos que entrar a través de ella. Repito, una puerta abierta no significa que el Señor la está dejando abierta para poder entrar a ella o para que tengamos que forzosamente entrar a ello. No encontramos en la Escritura ninguna instrucción que nos diga está atento a las puertas abiertas porque el Señor las está abriendo y esa es la evidencia de su voluntad. No. Ahora, la inversa, una puerta cerrada no significa o no implica la posibilidad de que tenga que tocar para que me abran. Muchas veces la puerta a una decisión bíblica va a estar cerrada. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo caído. Porque obviamente nos llama más complacer nuestra propia carne. Pero eso no significa que Dios no está esperando que nosotros intencionalmente toquemos esa puerta para que sea abierta y podamos entrar y tomemos una decisión bíblica. Entonces, mucho ojo con esta idea que a veces tenemos. Es que todo, hermano, todo empezó a abrirse con esta persona para que cometiera adulterio. Todas las puertas empezaron a abrir. Pero yo creo que el Señor de alguna manera, ¿qué estás diciendo? Por supuesto que no. Entonces, no todas las puertas abiertas es una evidencia de que esa es la voluntad de Dios, ni las puertas cerradas. Siguiente, ideas, sentimientos, deseos, impresiones, no son evidencia de la voluntad de Dios. No porque soñaste, pensaste, sientes en tu corazón que esto es lo que el Señor quiere para ti, eso significa que esa es la voluntad de Dios. Mucho cuidado con esto. ¿Qué dice la Escritura acerca del corazón del hombre? Engañoso es el corazón. Ahora, este también es un ejemplo muy evidente de la filosofía del mundo, de la psicología, del humanismo del mundo, que promueve justo a esto. Tú sigue tus deseos, sigue tus emociones, tus sentimientos, sigue tus anhelos, sigue tus sueños. Ahí está la respuesta, ahí vas a tomar decisiones correctas. No, la Escritura, al contrario, nos advierte de eso. No te apoyes en tu propia prudencia. De quien más debemos de desconfiar es de nosotros mismos. Y esta no es una evidencia para pensar que esa es la voluntad de Dios. Es que yo siento que el Señor quiere que yo decida esto. Yo siento, yo pienso, el Señor puso en mi corazón, es una frase cliché que usamos como creyentes, ¿no? El Señor puso en mi corazón que, lo único que puede poner en tu corazón el Señor es su palabra.
Y si lo que estás hablando, diciendo, actuando es con base a su palabra, amén, adelante, el Señor lo puso, es su palabra. Pero si es una idea, un sentimiento, un pensamiento ahí superfluo, entonces suena más a una excusa. La realidad es de que la voluntad de Dios nuevamente es una voluntad objetiva, es una voluntad firme que el Señor ha revelado ahí. Aprovechemos esas ideas, esos sentimientos, presentimientos, etcétera, a llevarlos justamente cautivos, como dice la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo y examinar nuestro corazón a la luz de la verdad antes de decidir en eso. Él es el único que puede transformar aún esos deseos o esos anhelos para su gloria. El siguiente, que es muy evidente que no es una voz audible, Dios ya no habla de manera audible. Hebreos capítulo 1 es una evidencia de muchas en la Escritura. Dios habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, ahora en nuestros tiempos, en nuestros días, nos ha hablado por medio del Hijo. Toda la revelación de Dios está por medio de su palabra. Dios ya no habla por medio de profetas, no habla por voces audibles, no habla por sueños, como lo hizo en otros tiempos. Ahora todo lo que Él ha revelado está en su palabra. Qué bendición, qué confianza, qué gozo para nuestras vidas. Saber que tenemos toda la revelación de Dios en nuestras manos. No necesitamos absolutamente de nada más. Si tenemos que tomar una decisión, no necesitamos estar atentos a que de repente vamos a escuchar algo o se nos va a venir una idea a la mente y esa va a ser la confirmación. Necesitamos nuevamente tomar decisiones sabias basadas en la verdad de la voluntad de Dios en su palabra. Siguiente, usar mal la oración. Vean un ejemplo. Obviamente esto implica varias cosas, pero brevemente Santiago capítulo 4. Un ejemplo de cómo usamos mal la oración. Santiago capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Codiciáis y no tenéis? ¿Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar? Combatís y lucháis, pero no tenéis porque no deseáis. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso es un mal uso de la oración. Buscamos o vamos al Señor en oración pidiendo por nuestra propia conveniencia, pero no buscando la voluntad de Dios, no buscando la gloria de Dios en todo. Otro mal uso de la oración a veces es la idea que tenemos de que la oración es un medio de comunicación de ida y vuelta, que mientras estamos orando con Dios, el Señor está poniendo ciertas ideas en nuestra mente y nos está como respondiendo. Eso, por supuesto que no es así. La Escritura no habla absolutamente nada acerca de eso. Es una comunicación de nosotros hacia Dios y Él se comunica por medio de su palabra. Vean el siguiente, muy importante, la paz interior. La paz interior no es una evidencia de que esa es la voluntad de Dios. Esto es muy común en nuestras decisiones. Preguntamos al hermano, a la hermana, hermano, ¿por qué estás decidiendo eso? ¿Por qué decidiste hacer esto? Hermano, es que siento paz. Bueno, en la Escritura no hay ningún pasaje que diga precisamente que la paz ha sido diseñada para tomar decisiones. En ningún pasaje de la Escritura encontramos que la paz haya sido diseñada de parte de Dios para tomar decisiones. Al contrario, la paz es una evidencia o la paz es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Hay muchos pasajes, sobre todo en el Nuevo Testamento, de esto. Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, por nada estéis ansiosos, sino sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con toda oración
y ruego, súplica con acción de gracias. Versículo 7, y la paz de Dios, en consecuencia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos la paz como el resultado precisamente de haber tomado una buena decisión. Por ejemplo, el caso de la ansiedad. Tengo ansiedad. ¿Cuál es la decisión bíblica? ¿Qué es lo que bíblicamente el Señor espera? Que vaya a Él en oración, que deposite mi ansiedad delante de Él. Y la promesa es que Él nos va a llenar de su paz. Entonces, la paz es precisamente una consecuencia o el resultado de nuestra obediencia, pero nunca vemos en la Escritura que la paz es una evidencia de la voluntad de Dios para esa decisión. Piense lo siguiente, nuevamente cayendo al mismo punto que hemos mencionado hace un momento. Engañoso es el corazón. ¿Puede nuestro corazón hacernos sentir un cierto estado de tranquilidad por tomar una decisión impía, una decisión que no es piadosa? Sí. Vean a la gente del mundo, la gente que no conoce de Cristo. Vive continuamente tomando malas decisiones, decisiones completamente inmorales, y viven aparentemente de una forma pacífica. Qué tristeza, qué lamentable es esto, porque nosotros sabemos lo trascendental que hay detrás de esto. Nuestro corazón, aún viviendo, porque vivimos en este cuerpo de carne, podemos confundir un estado de tranquilidad o algo de tranquilidad por ignorancia de la palabra de Dios, pensando que esto es una confirmación para la voluntad de Dios en esa decisión. Mucho cuidado con eso. Siguiente. Esto me voy a ir un poquito más rápido. Dispositivos, señales, sueños, etcétera. A veces, hoy en día tenemos tanto acceso en las redes, a los dispositivos, a sermones, a mensajes, a pasajes bíblicos, etcétera. Y pensamos que esa puede ser una evidencia. De repente aparece un versículo que alguien nos mandó, un hermano nos mandó a nuestro celular, y ya pensamos que esa es la respuesta de Dios para esa decisión. Y a veces, generalmente está sacado completamente de contexto. Señales o sueños, nuevamente, no son para nada evidencia. ¿Por qué? Porque pueden ser interpretados, siempre van a ser interpretados de maneras múltiples. ¿Sí? Imagínense que Dios nos confirmara su voluntad por medio de ciertas señales. Yo podría interpretarlo de una manera y usted podría interpretarlo de otra completamente distinta. Eso es lo peligroso. No hay un estándar correcto de interpretar ese tipo de señales, porque el Señor así no lo ha establecido, diseñado. Entonces, nuevamente son aspectos a considerar con cautela, porque no nos acercan a conocer la voluntad de Dios. El siguiente, esperar en el Señor. Generalmente utilizamos mucho también esta frase como una evasión a la decisión que tenemos que tomar. Hermano, ¿qué pasó? ¿Qué decidiste respecto a tu trabajo? Bueno, estoy esperando en el Señor. Estoy esperando en el Señor. Hermano, ¿qué decidiste con respecto a la membresía de la iglesia, a cambiarte de iglesia, etcétera? Bueno, es que estoy esperando en el Señor. Bueno, confundimos el esperar en el Señor con el tomar la valentía y tomar la sabiduría, la diligencia de afrontar la realidad o confrontar la realidad y tomar esa decisión. Dios espera de un creyente bíblico que que tome la iniciativa al tomar sus decisiones. Si Dios mismo nos está capacitando para tomar decisiones bíblicas y nos ha capacitado completamente con su palabra, esto requiere de diligencia y de no
confundir que tenemos que dejar pasar el tiempo solamente porque sí y que del cielo nos va a caer una respuesta o del cielo nos va a caer la mejor evidencia de la voluntad de Dios para poder decidir. No, no es así. Tenemos que ser diligentes a ir a la palabra de Dios para decidir. Muchas veces, nuevamente, confundimos el esperar en el Señor con evitar tomar esa decisión. Vean el siguiente, la conciencia. La conciencia, recuerden que la conciencia es un recurso que el Señor nos ha dado, pero que necesita ser instruida, que necesita ser educada, necesita ser programada o reprogramada justamente con la palabra de Dios. Hay personas que tienen una conciencia muy limitada, muy estrecha, que lo puede conducir al legalismo en lugar de conducirlo a la obediencia. Hay quienes tienen una conciencia muy amplia que puede confundirlo con el liberalismo, al pecado, y que obviamente necesita ser instruida y alimentada por la palabra de Dios. En temas de conciencia necesitamos aún más la sabiduría de Dios para tomar decisiones sabias. Otros más, la razón, la fe, el ayuno. Por ejemplo, en la razón, muchas veces podemos tener un razonamiento muy lógico y muy correcto, pero que apunta a una decisión incorrecta, a una decisión no piadosa. Y mucho cuidado con eso. Nuestra razón necesita nuevamente ser alimentada con la verdad de Dios. El concepto de fe lo podemos traspolar también a muchas malinterpretaciones de la Escritura. El ayuno lo podemos también malinterpretar y pensar que por el simple hecho de pasar un tiempo de ayuno, entonces del cielo el Señor nos va a mostrar su voluntad y entonces vamos a decidir bíblicamente. Necesitamos justamente conocer en qué consiste el ayuno bíblico y que nos apunte a la verdad de Dios para decidir de manera bíblica. Vean el siguiente, el llamado, que esto aparece mucho en círculos carismáticos también. Este llamado, esta idea, no solamente al ministerio pastoral que yo ponía de ejemplo, sino a veces un llamado a cualquier cosa. He platicado con personas que dicen que se dedican a cierta actividad porque escucharon ese llamado. Dios les puso ese llamado a ser un ingeniero, a ser un médico, a ser un barbero, etcétera. Y obviamente el Señor no habla ni muestra su voluntad de esa manera. Y por último, y la lista puede seguir aún más larga, por medio de un grupo pequeño, la confirmación de un grupo pequeño. A veces sacando este versículo de Mateo 18 de contexto, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estaré. Bueno, eso es un pasaje, por supuesto, real, pero es un pasaje que está dentro del contexto de la disciplina eclesial, de la disciplina de la iglesia. Y a veces sacamos de contexto este pasaje para decir, bueno, como 2 o 3 hermanos me dijeron lo mismo, entonces quiero pensar que esta es la voluntad de Dios. Esto me confirma que es la voluntad de Dios, porque 2 o 3 hermanos me dijeron, me dieron este consejo, me dijeron lo que ellos harían, lo que ellos hicieron en su experiencia, y entonces seguramente esa es la voluntad de Dios. Bueno, otro ejemplo incorrecto. O a veces el observar a otros y decir, bueno, es que como 2 o 3 hermanos de la iglesia hicieron lo mismo, o 2 o 3 personas hicieron exactamente lo mismo, decidieron por eso, bueno, yo creo que esa es la voluntad de Dios. Yo creo que eso es lo que a Dios le agrada, porque los demás así lo hicieron. Y ni siquiera fuimos a la Escritura para corroborarlo. Nada más seguimos el principio de Vicente. ¿A dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. Entonces, esa no es la forma de conocer la voluntad de Dios. Hablemos entonces de cuáles son los principios bíblicos, ahora sí, y el método sugerido para
tomar decisiones bíblicas, para tomar decisiones de una manera bíblica. Y antes de entrar a ver esos principios bíblicos, vamos a comenzar mencionando tres prerequisitos para conocer la voluntad prescriptiva de Dios, la voluntad revelada de Dios y tomar decisiones bíblicas. Si no tenemos estos prerequisitos, no vamos a poder tomar decisiones bíblicas. Repito, si no vivimos continuamente abrazando estos tres prerequisitos, es imposible poder tomar decisiones de forma bíblica. Es como si llegamos a un partido de algún deporte, el deporte que más les guste, y usted no ha comprado su entrada. ¿Le van a dejar entrar al partido? No. Por más que usted vaya listo y lleve la camiseta de su equipo y vaya con toda la actitud de echarle porra, etcétera, etcétera, si usted no llega con el prerequisito que es tener su entrada, no va a poder entrar. Es exactamente lo mismo. A veces pensamos que tomar decisiones bíblicas no requiere de tanta vida de devoción al Señor, pero es todo lo contrario. Una vida de devoción dedicada al Señor, siguiendo estos prerequisitos, es lo que nos acerca a seguir los principios bíblicos para tomar decisiones sabias. Vean los tres prerequisitos. Número 1, el primero es tener una relación correcta con Cristo, tener una relación correcta con el Señor. Vean ahí en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5. Vean desde el versículo 14, 2 Corintios 5, 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, hablando obviamente de Cristo, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Versículo 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, ya no lo conocemos según la carne. ¿Según qué? Vean el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ahora vean el versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La exhortación del versículo 20, reconciliaos con Dios. Necesitamos tener una relación correcta con Dios. ¿Por qué es que el hombre natural no es capaz de tomar una decisión correcta? Por más correcta que de manera mundana aparezca o aparente. No puede porque no tiene una comunión, una relación correcta con Dios. Necesitamos reconciliarnos con Dios, asegurarnos de que esta relación que tenemos con Dios es una relación correcta, es una relación que ha sido restablecida por medio de la obra perfecta de Cristo Jesús
en la cruz. Y necesitamos vivir cultivando esa relación ahora nosotros como creyentes. Y eso nos lleva justamente al siguiente prerequisito. El siguiente prerequisito es tener una vida de adoración a Dios, desear una vida de adoración a Dios. Es muy importante. Si hemos sido reconciliados con Dios, si tenemos una relación personal con Jesucristo, entonces esto como consecuencia nos tiene que llevar a desear, anhelar una vida de adoración a Dios. Ahora, si buscáramos o pensáramos en una definición de adoración, vean el Salmo 50. Vamos brevemente al Salmo 50. Salmo 50 es un salmo que nos da una definición de adoración. Salmo 50 es el único salmo de Asaf que no está en el grupo 3, donde está el resto de los salmos de Asaf. Es el único que está fuera de ese grupo. Escribe Asaf y plantea este escenario de juicio como si estuviera el pueblo de Dios frente al tribunal donde está el juez justo, el todopoderoso Dios, emitiendo su juicio. Y le dice en el versículo 7, Salmo 57, oye pueblo mío, y hablaré, escucha Israel y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Vean el versículo 11 para adelantarnos un poco. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Ahora vean el versículo 14. En el contexto, por cuestión de tiempo no nos vamos a detener mucho, pero en el contexto el Señor está enjuiciando al pueblo de Israel por un tipo de obediencia ceremonial, obediencia externa, sacrificando los animales, pero sin un corazón inclinado al corazón de Jehová, al corazón de Dios. Y entonces hace la siguiente aclaración, versículo 14, que esta es la definición de adoración. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Esta es una buena definición de adoración. La adoración la podemos partir en dos elementos: una vida de alabanza y una vida de obediencia. Una vida de expresión audible por medio de la oración, por medio del canto, por medio del testimonio, de la predicación, de la grandeza de Dios. Esa es alabanza. Y una vida que juntamente con esa alabanza está siendo evidenciada con la obediencia. Vean nuevamente el versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Esta parte de paga tus votos al Altísimo es esa exhortación a la obediencia. Obedece la palabra de Dios. Vean al final el versículo 23, reafirma nuevamente esta idea. Esto es adoración, alabanza más obediencia. Versículo 23, el que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, es decir, la obediencia, le mostraré la salvación de Dios. Como creyentes necesitamos, si hemos sido reconciliados con Dios por medio de Cristo, necesitamos ahora desear, anhelar, buscar tener una vida de adoración a Dios, una vida caracterizada por alabarle y por obedecerle, una vida de alabanza y una vida de obediencia. ¿Quieres tomar decisiones bíblicas? Necesitas tener una relación adecuada con Dios, expresada en el deseo ferviente por vivir para su gloria, para alabarle y obedecer su palabra. Y vean el tercer prerequisito, que nuevamente es la evidencia de estos dos anteriores. Tercer prerequisito, ya dijimos, una relación correcta con Dios,
una vida de adoración a Dios. Y el tercero es reconocer la soberanía de Dios ante todo. Un reconocimiento de la soberanía de Dios absolutamente ante todo. Necesitamos reconocer la obra de Dios en nuestras vidas. Si no estamos reconociendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, las promesas de lo que Dios hará en nuestras vidas, entonces no vamos a poder acercarnos a tomar una decisión bíblica. Saber que esto no significa que todo en esta vida tiene que funcionar para nosotros. Repito, el saber que no significa esto que todo lo que ocurre en esta vida tiene que funcionar para nosotros. Una decisión bíblica no implica forzosamente tener como consecuencia un beneficio nuestro inmediato. Un ejemplo, Génesis capítulo 39. Vamos a Génesis capítulo 39. Este es un ejemplo de una decisión sabia, de una decisión piadosa, una decisión que honra a Dios. Génesis capítulo 39, ya saben el contexto a quién me estoy refiriendo, a qué persona me estoy refiriendo, a José. Estamos en la vida de José. Vean desde el versículo 7, Génesis 39, 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. Vean la pregunta que hace José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para ajustarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Aquí está José huyendo de la tentación, tomando la decisión sabia de huir de la tentación, la decisión piadosa de huir de la tentación, considerando el temor de Jehová por encima de cualquier otra cosa. Ahora, quiero hacerles la siguiente pregunta. El escenario en el que estaba José era quizá el escenario más propicio para pecar con la esposa de su amo y que nadie se diera cuenta. La respuesta es sí, hermanos. Era el escenario ideal para que él cayera en la tentación y tal vez nadie se diera cuenta. No se diera cuenta su amo, no se diera cuenta nadie más, no había nadie en la casa, estaba solo. Era el escenario excelente, propicio para caer en ese tipo de tentación, ¿cierto? Pero ¿quién sí se daba cuenta? Dios. Ahí vemos nuevamente el corazón de José inclinado a la obediencia a Dios, a una vida de adoración a Dios, a una relación fortalecida con Dios, de decir, voy a ceder en esta tentación para pecar contra Dios, a pesar de que está todo en bandeja de plata, de que nadie se pueda enterar absolutamente de nada. ¿Voy a pecar contra Dios que sí se entera de esto? Ahora, hermanos, ¿cuál fue la consecuencia inmediata de la decisión que tomó José? ¿Qué sigue después inmediatamente de esto? Fue a la cárcel. Fue a la cárcel. Piense lo siguiente, si no conociéramos el contexto de lo que sigue en el pasaje, si estuviéramos leyendo por primera vez el libro de Génesis, si llegamos aquí, ¿qué pensaría nuestra mente? Diríamos, hombre, esa es la consecuencia por obedecer a Dios, esa es la consecuencia por honrar a Dios, terminar en la cárcel. Muchas veces es así de sesgada están nuestras decisiones. Muchas veces el resultado de una decisión piadosa, de una decisión bíblica, va a traer como consecuencia inmediata el rechazo, la cárcel, el problema, el conflicto con el mundo.
Ese va a ser el resultado. Pero ¿qué vemos al final? ¿Qué vemos a largo plazo? Vemos bendición. Vemos, número uno, la certeza de que Dios está recibiendo la gloria en nuestra obediencia. Y número dos, vemos de que Dios está tornando absolutamente todo el mal para bien, para su gloria y para formarnos al carácter de su Hijo, Jesucristo. Él tornando aún lo mal para bien. Eso es lo que debemos de anhelar, eso es lo que debemos de reconocer, que soberanamente Dios está ante todo. Un ejemplo o un pasaje hermoso y precioso de ver la soberanía de Dios es justamente ver la historia de José, el testimonio de José aquí en Génesis. Vemos el carácter soberano de Dios, cómo Dios tornó absolutamente todo el mal que estaba puesto hacia José, Él lo tornó para bien. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios en que confiamos. Ese es el Dios que debe de afirmar nuestra obediencia, nuestra alabanza, es decir, nuestra adoración a Él, en el cual podemos confiar y descansar en que estamos decidiendo de manera sabia. Amén. Vamos a tomar otro break aquí antes de pasar a los principios bíblicos para la toma de decisiones. Vamos a ver algo más práctico. Viene Eduardo antes de irnos al break.